Este tema se ha quedado un poco olvidado, pero son las historias y anécdotas que ustedes mandan que me hacen saber que los cultos son más que reales y las formas de encontrarnos con uno podrían ser algo muy sencillo si es que sabemos dónde buscar. Hay personas que se han encontrado con ellos, con sectas, y fue el destino lo que los llevó a encontrarse con uno de estos grupos. Y los desenlaces, créeme, no son para nada positivos. Hoy te mostraré una hora de historias aterradoras con sectas. Es así que prepárate para la siguiente hora, que estará llena de terror puro. Hola Stan, te sigo desde el 2020 y hace poco escuché un video tuyo relacionado a sectas y quisiera compartirte mi historia. Estaría muy bien salir en tus videos, pero bueno, no sé si mi relato dé para eso. La verdad, no soy muy bueno narrando, pero tú puedes acomodar las palabras a como mejor lo consideres, sabiendo que lo que describo es 100% real. Los hechos ocurrieron cuando yo tenía 18 años y mis dos hermanos, 17 y 14. Por cuestiones laborales de mi papá, nos mudamos de la Ciudad de México al Estado de México, a un fraccionamiento recién construido. El fraccionamiento estaba ubicado donde antes habían sido campos de cultivo y alrededor habían varios kilómetros de campos. Algunos baldíos y los más lejanos aún se usaban para sembrar. Cuando llegamos, fue difícil adaptarnos, pues en la ciudad teníamos todo tipo de entretenimientos, y aquí era un lugar que estaba en pleno desarrollo urbano, sin casi ningún sitio a donde ir. Así que por ocio, un día, decidimos ir a explorar los límites del fraccionamiento y brincarnos la barda en dirección al cerro para saber qué había detrás. Caminamos alrededor de 40 minutos, pasando por varios llanos, sembradíos de maíz y hasta el viejo panteón del pueblo, sin encontrar nada interesante, en realidad, hasta que dimos con un camino de tierra donde se veía que pasaban autos, lo cual nos llamó la atención, pero le restamos importancia, pensando que quizás los campesinos transitaban por ahí continuamente para trabajar, y conforme íbamos caminando, comenzamos a ver mucha ropa tirada en el piso, lo cual nos pareció sumamente extraño. Al estar en medio de la nada, continuamos por el rastro de ropa hasta que nos detuvimos cerca de un árbol, junto a un grupo enorme de rocas, y ahí, un poco inclinado hacia abajo, estaba lo que parecía la entrada a una cueva, así que nos ganó la curiosidad y decidimos entrar. De inmediato, comenzamos a percibir un hedor nauseabundo y grande fue nuestra sorpresa al ver que dentro estaban todas las evidencias de un lugar donde se reunía una secta. No estaba muy oscuro y como esto fue a plena luz del día, no nos costó trabajo ver el lugar. En el piso había un pentagrama hecho con sal, un juego de cartas que creí eran de baraja, pero ahora que lo pienso, eran más parecidas a cartas de tarot. Había velas pintadas de color rojo y negro por doquier, y el piso estaba salpicado con lo que parecía cera de vela, plumas de ave y un líquido rojo. Y justo en el centro estaban los restos de varias gallinas y palomas, y había un costal tirado en el suelo que abrimos, y dentro estaban los restos de un gato, que ya estaba empezando a descomponerse. El animal tenía una cara de sufrimiento realmente aterradora, y frente a todo estaba un altar con la estatuilla de la Santa y de Valverde. No podíamos creer lo que estábamos viendo, y uno de mis hermanos notó que las velas aún estaban calientes, por lo que la persona o personas que habían hecho esto no tenían mucho de haberse ido, así que no supe si fue sugestión o qué era, pero comenzamos a sentirnos observados. La temperatura parecía que estaba bajando y empezamos a sentir una presión en la cabeza. Realmente el ambiente comenzó a sentirse muy pesado y le dije a mis hermanos que no tocaran nada más y que mejor ya nos fuéramos de ahí, por lo que decidimos salir lo antes posible. No llevábamos mucho tiempo cuando escuchamos que un auto se aproximaba a toda prisa y la sensación de peligro se hizo muy fuerte, por lo que nos ocultamos alrededor del camino, tirados en el suelo y escondidos entre los árboles. Vimos pasar por el camino de tierra una camioneta roja muy lujosa,
y enorme, y a un tipo con sombrero y bigote dirigirse hacia la cueva. Así que permanecimos ocultos hasta que se empezaron a escuchar gritos provenientes de la cueva, diciendo: «¡Hijos de la chingada! ¿Quién anda ahí? ¡Salgan, malditos!». Y supimos que era el momento de huir, por lo que corrimos tan rápido como pudimos de regreso al fraccionamiento, con la adrenalina al máximo. Y en ese momento escuchamos al tipo de la cueva correr hacia nosotros y gritarnos: «¡Alto!». Y luego escuchamos el ruido del motor de la camioneta. Recuerdo que en el camino uno de mis hermanos se cayó, se lastimó la rodilla y se le rompió el pantalón. Nos regresamos a levantarlo y nos metimos entre los maizales para despistar al tipo de la camioneta y sobre todo para correr. Creo que volamos, porque no tardamos mucho en vislumbrar el fraccionamiento y brincar la barda, y mientras escalábamos torpemente pude ver la camioneta aproximarse a lo lejos, y no nos detuvimos hasta llegar a nuestra casa. Y una vez ahí, no podíamos creer todo lo que habíamos visto. Estábamos lo que seguía de pálidos y le contamos a nuestros padres lo que habíamos visto. Nos prohibieron regresar allá, y creo que no hizo falta, porque nunca más quisimos volver después de esa experiencia. Y años más tarde, la platiqué esto a mi actual esposa, quien me dijo que en esos campos es sabido por varias personas del pueblo que desde hace muchos años se practica la brujería y que era peligroso ir para allá si no conocías bien la zona. E incluso me comentó que su abuela, quien ha vivido ahí desde siempre, hace casi 50 años, cuando no había muchas casas, podían verse bolas de fuego rondando el cerro a la distancia, y se creía por los pobladores y la gente oriunda del pueblo que eran brujas. También, años después, supe que otro grupo de jóvenes decidió ir a explorar esta zona, pero no tuvieron la misma suerte que nosotros, y uno de ellos fue alcanzado y lo subieron a un auto. Lo golpearon, le quitaron la ropa y afortunadamente logró escapar. No sé a ciencia cierta si quien le hizo esto sea el mismo sujeto que vimos nosotros, pero, francamente, Stan, no dudaría que así fuera. Yo siempre fui escéptico cuando alguien me hablaba de brujería y creía que eso de los rituales y las sectas eran cosa de las películas. Y por supuesto, jamás creí encontrarme con esto en un pueblo tan raquítico. Y ahora me pregunto, ¿quién era el hombre de la camioneta lujosa que iba a ese lugar tan apartado a practicar eso? ¿De quién o quiénes era la ropa tirada en el piso? ¿Serían animales lo único que sacrificaban en esa cueva? ¿Qué le hubiera pasado al chico de no haberse escapado? ¿Qué hubiera pasado si el tipo de la camioneta nos hubiera alcanzado a nosotros? O peor aún, si nos hubiera encontrado en la cueva misma. Te digo, fueron diferencias de minutos, por lo cual no nos encontraron dentro. Sin duda, yo y mis hermanos hubiéramos terminado de formas horribles, de la misma forma en que esos animales que estaban en la cueva. O al menos eso creo yo. Hoy le doy gracias a Dios de que nada malo nos pasara y que pudiéramos vivir para contarlo. Y bueno, esta es mi historia, Stan. Mucho éxito y abrazos desde Los Ángeles, California. Un suscriptor anónimo nos cuenta su historia. Hola, Stan. Quiero mostrar mi relato de una historia que me sucedió hace muchos años, cuando estaba en secundaria. Actualmente estoy terminando mi segunda carrera universitaria, así que esto sucedió hace mucho, como ya imaginarás. No quiero que se muestre mi nombre, solo la ciudad, que es Torreón. Cuando cursaba la secundaria, sucedió un eclipse. Esas veces en las cuales todo el mundo contaba sobre el fin del mundo y cosas parecidas. En mi grupo de amigos teníamos una compañera que su madre hacía limpias y quitaba esos hechizos que realizaban a las personas para que tuvieran problemas en sus vidas. Nuestra compañera nos contó que su madre le mencionó una vez que cuando hay un eclipse, muchas de las personas que realizan brujería van al panteón porque esto atrae más energía y hace que sea más efectivo el trabajo que están realizando.
A nosotros nos interesó demasiado este tema y éramos un grupo de 12 personas en animarnos a ir al panteón saliendo de la secundaria. Yo iba en el turno vespertino, es así que la hora de salida era a las 7 p.m., es decir, a punto de anochecer. El panteón estaba como a 10 o 15 minutos de la escuela. Llegamos al panteón y después de estar caminando por media hora en el mismo, no encontramos nada de gente haciendo brujería o entregándola. Un amigo mío dio la idea de ir a los árboles que están atrás del panteón. Yo sentía una mala espina cuando lo mencionó. Lo dijo porque en esa época de la secundaria estaba muy fuerte la guerra contra el narco, las peleas entre estos grupos y también los decesos. Y se mencionaba demasiado que en esa parte donde están los árboles dejaban a las personas, obviamente ya sin vida. No tenía miedo a encontrarme con un cuerpo, tenía miedo de que nos culparan de ello. Con algo de temor pero decididos, fuimos a los árboles y empezamos a experimentar un olor fuerte, como a algo echado a perder o incluso como carne fresca. Yo les mencionaba a mis amigos que no era buena idea y ellos me decían: no seas llorón y vamos a acercarnos. Así lo hicimos y escuchamos murmullos. Estábamos agachados en los matorrales. El olor era cada vez más fuerte y esos murmullos eran palabras que no se entendían. Al acercarnos más, vimos cómo habían 5 personas con capuchas. Yo estaba temblando de miedo. No podía ver lo que estaban haciendo. Era un tipo de ritual con murmullos y después empezaron a cantar. Lo que jamás olvidaré será lo que estaban sacrificando. Y es que era un cuerpo de perro, pero con la cabeza de una persona amarrada con alambres en un palo de madera. Y alrededor había varias velas negras. Yo quería llorar, quería gritar. Me sentía también melancólico. Y también tenía esa sensación donde no sabes qué está pasando. ¿Qué te va a pasar? Sentía tristeza y no sabía por qué. Sentía algo inexplicable. Era como si mi cerebro no pudiera procesar lo que estaba observando. Mis amigos estaban en shock. Uno de ellos nos mencionó que era hora de irnos y que obviamente no era bueno estar ahí. Cuando nos fuimos alejando, en la parte del cerro donde están esos árboles, habían unas personas sentadas y nos gritaron: «¡Hey! ¿Qué hacen aquí?». Salimos huyendo. Jamás en mi vida había corrido tan rápido. Yo no era una persona atlética en ese tiempo. Mis pulmones se agotaban fácilmente, pero ese día me desconocí, ya que jamás corrí tanto. Cuando la persona gritó eso, se escucharon gritos muy raros, como gemidos de un animal, incluso gruñidos. Salimos corriendo toda la carretera de lo que es el panteón y nos dirigimos donde estaban muchas personas en una reunión y un partido de fútbol. Lo que me sorprende de todo esto es que aún no olvido lo que mis ojos vieron y mi cerebro aún no se da a la idea de lo que sucedió. Sobre todo esos quejidos de animal extraños, como si fuera una bestia que quisiera ahuyentarnos. Tuve secuelas, insomnio durante un mes. Mis padres pensaron que eran los videojuegos, pero obviamente no era eso. Tuve que ir con un psiquiatra y afortunadamente me recuperé. 2 de mis amigos, que eran hermanos, se volvieron religiosos después de ver este hecho. Aquí te dejo una imagen de dónde están esos árboles y dónde se muestra el cerro donde nos gritaron. Los arbustos que están cerca de las tumbas es donde nosotros estábamos ocultos. Como puedes ver, hay un caminito por ahí y es donde nosotros estábamos. En la parte del círculo rojo, ahí estaban las personas. Y desde el cerro de atrás, cuando ya nos íbamos, fue donde nos gritaron. Lo que me sorprende es cómo nos vieron. Tal vez porque éramos muchas personas, o tal vez en una secta de personas poderosas, no lo sé, ya que cerca de esos cerros existían francotiradores que cuidaban quién pasaba. Como mencioné anteriormente, la delincuencia estaba fuerte en ese tiempo. Dudo que haya sido un francotirador, ya que nos hubiese disparado, o tal vez nos gritaron desde algún otro lado.
Yo cuando volteé hacia atrás vi a alguien en el cerro, o tal vez era un arbusto, o mi imaginación. El punto es que esa noche jamás la voy a olvidar, Stan. Una que quedará guardada en mi memoria para siempre. Aquí mi historia con sectas. Un suscriptor anónimo nos cuenta su vivencia. Hola Stan, espero te encuentres bien. Quiero contarte algo horrible que viví hace poco, pero te pido por favor que dejes mi nombre en anónimo. El año pasado tuvimos una experiencia desagradable, yo y mis 5 primos. Tengo 18 años y vivo en un pequeño pueblo. Todos los años vienen mis tíos y primos. En esta ocasión, pensé que ellos no vendrían por la emergencia sanitaria, pero se animaron y vinieron. Siempre que nos reunimos todos los primos, íbamos a pasear y platicar al monte, ya que cuando ellos vienen, mis tíos no nos dejan conectarse a internet y no tenemos nada más que hacer para entretenernos. Esa práctica era algo muy lindo para mí, ya que estoy en silla de ruedas y todos mis primos se turnaban para empujar mi silla entre los caminos de tierra que conectan a otros pueblos. Lo digo en tiempo pasado porque, ya que creo que no volveremos a hacer eso después de lo que vivimos. Ese día que llegaron, solo comimos y rápidamente nos fuimos a pasear. Me senté en mi silla y le pedí a mi mamá que me diera una botella de 2 litros de agua para la larga caminata y que se la compartieran entre mis primos. La rutina era llegar a una laguna que está como a 1,5 kilómetros del pueblo donde vivo. Todo salía normalmente hasta que llegamos a la laguna. Hay un camino en mal estado cerca de esta. Mi primo el mayor dijo que fuéramos por ese camino para ver a dónde iba. Al principio no quisimos, ya que era muy difícil que mi silla pasara, pero nos convencimos y fuimos a explorar un poco y empezamos a avanzar. Entramos en una parte del camino en donde había muchas plantas espinosas. Mi silla se ponchó de las 2 ruedas. Ya no pudimos avanzar, ya que si lo hacíamos, las cámaras de la rueda se romperían con el rin. Mandamos a mis 2 primos de 15 y 12 años a que fueran a la casa por mi papá para que trajera la camioneta para regresar a casa. Ya era tarde y el sol se estaba metiendo. Se fueron corriendo y solo nos quedamos los mayores. Pasó media hora y no llegaban. Se metió el sol y solo nos quedamos con la luz de una linterna de celular. De repente, escuchamos unas camionetas. Pensamos que eran mis primos, mis tíos y mis padres, pero no eran ellos. Nos preocupamos ya que eran 3 camionetas grandes que se pararon cerca de un terreno despejado que estaba cerca del camino en donde estábamos. Pensábamos que eran delincuentes, ¿sabes? El crimen, ya que es muy recurrente verlos en estos rumbos. Apagamos la linterna del celular para esperar a que se fueran y nos escondimos en unos matorrales. Pusieron las 3 camionetas alrededor del terreno, apuntando hacia el centro para iluminar. Nos quedamos viendo lo que hacían. Se bajaron 6 personas de las camionetas. Tenían unas túnicas negras puestas. Nos quedamos extrañados, ya que era muy extraña su vestimenta. Uno de ellos abrió la cajuela. Se escuchó un sonido horrible. Era una cabra que estaba atada de las patas. Uno de los primos dijo susurrando que tal vez la sacrificarían para comerla. Entonces, la persona sacó un cuchillo y salvajemente acabó con ella. La degolló. Dejó caer su líquido rojo en una gran copa que reflejaba fuertemente la luz de los faros de las camionetas. Uno de mis primos empezó a asustarse y tratamos de calmarlo. Seguimos viendo lo que hacían por curiosidad. La persona bebió de la copa, empezó a pasarla y todos bebieron. Después empezaron a hablar en un dialecto extraño que yo no entendía para nada. Y no nos quedó duda, esas personas eran una secta, un culto o como se llame. Teníamos mucho miedo, pero seguimos viendo ese acto horrible. Entonces uno de ellos tomó un bidón de gasolina, lo derramó sobre aquel pobre animal y lo encendió. Ellos seguían hablando ese extraño lenguaje. Después apagaron el fuego y se marcharon. Cuando ya iban lejos,
Volvimos a encender la linterna y nos vimos mutuamente. Todos estábamos asustados y sobre todo callados ante el impacto de esas escenas. Minutos después escuchamos el motor de un auto y pensamos que eran esas personas, pero no, era mi papá y mi tío. Llegaron a donde estábamos y nos preguntaron por qué teníamos cara de espanto. Les platicamos lo sucedido, pero no nos juzgaron de locos. Llegando a casa, mi papá les platicó a mi mamá y a mis tíos, y al ver nuestra expresión, nuestro tono pálido de piel, al parecer nos creyeron. Desde ese día tengo mucho miedo de viajar de noche, y mis primos dijeron que no vendrán jamás al pueblo. Estoy a punto de mudarme del pueblo, pero nunca olvidaré lo que vi esa noche. José Hernández Caballero nos cuenta: hoy quiero contarte mi anécdota y experiencia cercana con una secta, derivado de tu video de sectas en México. Sin más, te cuento mi historia. Transcurrió en el año 2011, en diciembre. Yo soy originario del puerto de Veracruz. Me encontraba en el último año de secundaria. Tengo un hermano mayor, el cual tenía una esposa que era originaria de un rancho al norte del puerto. Para ser más preciso, el rancho se llama San Juan, cerca de la planta nuclear Laguna Verde. Cuando hacían fiestas del pueblo o alguna boda, siempre invitaban a mi familia y era de quedarse a dormir el fin de semana en ese pueblo. Nos invitaron a la comida que hacían, así como a las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Mi familia ya tenía todo planeado para ir y también lo que les tocó llevar para la comida. Yo me encontraba entusiasmado, puesto que una chica familiar de mi cuñada me gustaba mucho. Iba totalmente decidido a pasar todo el fin de semana con ella. Sin embargo, no sabía lo que me esperaba. Ya era casi de noche cuando nosotros llegamos al rancho. Cabe recalcar que este rancho se encuentra en un cerro y su acceso es en una subida con muchas curvas. Ese mismo camino es el de ida y de regreso. Las vistas desde esa altura son increíbles, pues ves la mítica piedra de la Villa Rica de la Veracruz, donde se dice llegó Hernán Cortés. Siguiendo con el ascenso hacia el rancho, en la mera entrada se encuentra el panteón, donde hay un árbol enorme y que en su rama supuestamente pusieron a muchas personas, obviamente ya sin vida. Prosiguiendo con la historia, ya era de noche. El convivio de las mañanitas había comenzado. Comida por doquier, personas bailando. Yo me acerqué a esa chica, la cual te menciono. Charlamos y la conversación iba muy bien. Para mi sorpresa, al parecer, también le gustaba a ella. En cierto punto me dijo que nos fuéramos de ahí, que estaba aburrida. Así que dimos un paseo por el pueblo, llegando así a una escuela abandonada, prácticamente en ruinas. Ella me dijo: si entras, te daré un beso. Yo todo estúpido entré, pero alguien en la entrada del lugar me detuvo. Era un hombre de traje oscuro, casi parecido al de un charro. Él tenía una complexión muy delgada. Sus palabras fueron: niños, es muy noche para que anden paseando por aquí solos. Váyanse, exclamó en tono de regaño. Así que salimos corriendo, o eso pensé yo. La chica se había quedado congelada, así que me regresé y la jalé del brazo y reaccionó. Corrimos a la casa donde estaban nuestras familias. Todos preguntaron que por qué nos habíamos alejado de ahí, sabiendo que era peligroso andar de noche. Les platiqué que habíamos visto a un tipo muy extraño de traje, casi como de charro. Al decir eso, todos los presentes se quedaron en un silencio absoluto. Esa noche todo se tornó extraño. Al día siguiente nadie dijo una palabra de lo sucedido. Yo tenía intriga. La chica llegó al lugar donde yo dormía, aún asustada por lo de la noche anterior. Me puso en contexto y me dijo que lo que habíamos visto ayer fue al diablo, en su forma de charro negro. Me contó que es muy común que ande por esas zonas, y más por la escuela, dado que ahí la gente va a tirar trabajos de brujería. Yo me quedé asombrado,
Sin embargo, al caer la noche, motivado por la intriga y la curiosidad, decidí ir a esa escuela a explorarla. Pero ahora, en compañía de 2 buenos amigos que tenía en ese entonces ahí en el rancho. Llegamos a la escuela, entramos muy cautelosos y al parecer no estábamos solos, pues escuchaban rezos y al final del pasillo había una luz de fogata y también de veladoras. Así que decidimos caminar muy lentamente y evitando hacer el menor ruido posible. Estando a unos metros de llegar a lo que parecía una entrada a uno de los antiguos salones, unas voces de mujer entonando unas palabras o frases muy extrañas nos sorprendieron. Quedamos congelados, pues al asomarnos vimos como 5 mujeres vestidas con túnicas blancas tenían sus manos levantadas y con su vista hacia arriba, mientras que en el centro de ellas estaba la fogata y encima de esta otra mujer levitando. Todos gritamos, salimos corriendo, escuchamos cómo las mujeres soltaron un grito muy extraño, como si las 5 voces se hubieran juntado haciendo una sola voz. Salimos de la escuela y al voltear atrás, vimos como una de las mujeres estaba parada en la entrada de ese lugar y justamente atrás de ella se encontraba aquel hombre extraño de traje oscuro. Cada quien agarró para su casa. Yo al llegar a la casa de la familia de mi excuñada, comenté lo sucedido. Me regañaron a tal punto que casi me golpean por desobedecer, pero la abuela de mi excuñada, la más anciana de la familia, escuchó y salió a defenderme, diciendo que es una secta de brujas, o bien un aquelarre, y que tienen años haciendo sus ofrendas y ritos en la escuela. Comentó que cuando ella era niña, la escuela cerró, derivado a que una de las supuestas maestras que allí impartía clases mató a una pequeña, y ahí fue donde se dio a conocer que era bruja, ya que ofrendó a esa misma niña, dando así el cierre para siempre de la escuela. Yo nunca más volví al rancho, pero hace un año me encontré a mi excuñada y le pregunté por dicha escuela y lo que sucedió en aquel año, a lo que me dijo que esas brujas siguen haciendo ahí sus ritos. Comentan que ya las han perseguido y se adentran a las faldas del cerro, tomando a cada quien un rumbo distinto, riéndose entre la maleza. Hasta la fecha, siempre me he preguntado qué hubiera sido de mí si hubiera ido solo esa noche, si me hubiera quedado a ver más de su ritual. Esta es mi historia. Tal vez me he extendido demasiado, pero traté de resumirla lo más que pude. Te mando un saludo, Stan. La secta del metro. Leo nos cuenta. Desde muy pequeño he usado el metro para todo tipo de cosas. Mis papás acostumbraban mucho a llevarme al centro a pasear y el transporte que siempre hemos usado para llegar ha sido el metro, en específico la línea azul. Mi papá, digamos que siempre le ha gustado viajar en el metro y él me enseñó cómo andar en las estaciones y sobre todo cómo transbordar. Para mí, siempre ha sido de los medios de transporte favoritos, incluso después de lo que viví hace algunos años en la línea azul. Verás, en el 2012 yo regresaba de la preparatoria, ya un tanto tarde, por eso de las 10 o 10:30 de la noche. Yo vivo por el metro Villa de Cortés, a unas cuadras de Tlalpan, por lo que el metro me dejaba súper cerca de mi casa. Yo venía de la prepa 9 que está justamente saliendo del metro deportivo 18 de marzo. Lo siguiente que te voy a contar, creo que tiene mucho que ver con lo que viví. Ese día era un viernes, muy cercano a Día de Muertos. Yo soy muy amante de lo paranormal y del misterio, por lo que sé a la perfección lo que llega a pasar en estos días. Rituales, eventos extraños y cosas malas de todo tipo que llevan a cabo varias personas. Yo iba regresando de la escuela, iba en la línea verde y de un momento para otro un presentimiento extraño se hizo presente. Era como si un sentimiento de alerta se despertara en mí. Yo no entendía el por qué sentía eso, simplemente apareció de la nada. Incluso volteé a mi alrededor
y no había algo que pudiera generar eso. Personalmente creo que hay algo que puede avisarte si es que estás por vivir algo extraño, y eso fue lo que me pasó. Cuando transbordaba en Hidalgo hacia la línea azul, sentía que algo me seguía, que alguien estaba detrás de mí, pero no veía a nadie, o al menos no a nadie que estuviera cerca de mí, como para provocarme eso. Yo seguía caminando, y fue cuando llegué al andén de Hidalgo, línea azul, dirección Tasqueña, cuando noté, y eso se me hizo sumamente raro, que en el andén estaba un tanto vacío. A esa hora, 10:30 u 11 de la noche, aún hay varias personas viajando en el metro, pero parecía que era mucho más tarde, ya que se hallaba muy solitaria. Llegó el convoy y me subí en el penúltimo vagón. Procuro siempre irme en los de hasta atrás para agarrar asiento. Entré y para mi sorpresa era el único. Sentí increíble tener el vagón completamente para mí, pero ese sentimiento de alegría duró poco, ya que comencé a escuchar lo que creí por un instante que era música. No sabía de dónde venía el sonido hasta que volteé en dirección al último vagón. Algo que no había notado por ese sentimiento extraño que percibía era que el convoy en el que me había subido no correspondía a los que se encuentran en la línea azul. Este se hallaba seccionado por cada vagón que tiene, y los que se encuentran en línea azul son seguidos y no hay una pared que los detenga. Desde mi asiento me asomé hacia el otro vagón y noté que había varias personas, muchas. Eso se me hizo raro. Me levanté y con precaución me acerqué a la ventanilla para ver, y ahí pude observar a un grupo de personas. A diferencia de lo que podrías pensar, no tenían capuchas, pero todos ellos tenían ropas oscuras, negras, y de verdad que la escena era bizarra. Ellos se encontraban en círculo y había algo en el piso que no lograba ver, pero todos lo estaban viendo. Podría asegurar que era otra persona. No quiero pensar que se tratara de algún sacrificio o algo así, pero la escena era bizarra y todas las personas miraban ese punto. Las personas eran de todas las edades, mayores, jóvenes, mujeres y hombres. Eran alrededor de unos 10, si no me equivoco. El tiempo que alcancé a ver a esas personas fue un total de 1 minuto, tal vez menos. No fue hasta que una mujer volteó a verme, volteó a mi dirección. Era una chica de unos 20 años, considero, la cual me observó directamente y no dijo palabra alguna, tan solo me lanzó una sonrisa. Yo me hice para atrás de la impresión. Estaba por llegar a la estación Pino Suárez y yo me hice para atrás. A los pocos segundos el tren llegó a la estación y yo me bajé instintivamente. Descendí y miré hacia el último vagón. Esperaba que bajara alguien y me hiciera algo, por lo que corrí hacia el pasillo de salida, pero quedándome cerca en el andén. Pero nadie bajó. Tan solo vi cuando el convoy avanzó y el tren se iba. Mientras yo me quedaba parado en el andén, vi cómo pasó el último vagón y observé claramente cómo todas las personas se habían acercado hacia las ventanillas y me veían. Se me quedaron viendo, pero de manera horrible, con una mirada sumamente penetrante. Podría jurarte que era de una forma antinatural, si es que puedo describirlo de esa manera. Esperé el próximo tren para ir a casa, y el camino fue de verdad aterrador, pero ya no tenía ese presentimiento extraño en el pecho. Llegué a casa completamente extrañado por lo que había visto, y con el tiempo, y contándolo con varias personas, llegué a la conclusión de que probablemente se trataba de una secta o algo parecido, que estaba llevando a cabo un ritual. Pero ¿por qué en el metro? ¿Y por qué tan a la vista de todos? Eso jamás lo entendí, pero esas personas y su mirada, sigo recordándola hasta el día de hoy, de forma muy clara, y me sigue aterrando de igual forma. Esta es mi historia, Stan. Algo sumamente tétrico, vivido en el metro de la Ciudad de México. La siguiente historia podría estar conectada con la anterior. Andrés Bernal nos cuenta su historia. Ya llevaba mucho tiempo pensando en mandarte mi experiencia con una secta, pero no me animé hasta el día de hoy. Yo vivo en Ecatepec, cerca del metro Musquis.
Mi casa se encuentra en una unidad privada, la cual es protegida en los accesos por policías de seguridad, y dentro de la misma unidad hay un parque en el cual solía jugar diario. En ese entonces yo era un niño de 12 años. Recuerdo que cada que llegaba de la escuela solía buscar a un amigo que vivía a unas cuantas casas del parque que te mencioné, y justo enfrente de dicho parque hay una casa que hasta la fecha, cada vez que la miro, se me hiela la sangre. Cierta ocasión, cuando tenía 12 años, en un día lluvioso, yo terminaba mi tarea y mi madre me dejó ir a buscar a un amigo para salir a jugar. Iba caminando, pero a lo lejos se escuchaba algún tipo de música africana con bongos y tambores. Noté que se escuchaban cantos en otro idioma o dialecto, los cuales no son muy comunes, pero decidí ignorarlo. Seguí caminando y justo cuando llegué al frente de esa casa, vi algo que me dejaría la piel erizada. Eran como 15 tipos vestidos de blanco y una mujer al medio de ellos. Tenía tomada una gallina y comenzó a apuñalarla en repetidas ocasiones. Yo me asusté demasiado, tomando en cuenta de que era un niño. Estaba confundido. No sabía qué era lo que estaba haciéndole a esa gallina indefensa. Ellos tenían el portón entreabierto. No notaron que los estaba mirando, pero no duraría por mucho, ya que uno de los tipos volteó y me volteó a ver con una mirada endemoniada o algo parecido. Y enseguida cerraron el portón y lanzaron un coco por encima de dicho portón. Salí corriendo a decirle a mi mamá lo que vi. Ella solo me dijo que no me acercara más a esa casa. Y no salí hasta el próximo día. Y sorpresa, la casa estaba vacía. Lo más curioso de todo, Stan, es que esa casa siempre apareció abandonada y nunca había nadie entrar o salir de ella. Es increíble lo cerca que puedes estar de personas que hacen este tipo de prácticas. Pero lo que más me tiene aterrorizado es ponerme a pensar qué hubiese sucedido si me tocara aquel coco partido que lanzaron, ya que tengo la suposición que ellos lo lanzaron como algún tipo de embrujo o algo parecido. En el presente correo te adjunto un video para que sepas más o menos dónde estaba la casa. Y este es el parque donde yo pues acostumbraba a jugar de niño. Y justamente la casa en la que sucedió lo que te platico es esta de color como amarillo o naranja, no sé qué color tenga porque ya está muy descuidado. Secta astral. Daniela Rendón nos cuenta. Hola Stan, espero te encuentres bien y que puedas leerme. Te cuento que mi experiencia es muy particular y sobre todo diferente a otras. Verás, hace un par de años yo estaba en un momento bastante oscuro en mi vida y quería resolver mi vida de la mejor manera. Me encontraba muy deprimida porque estaba pasando por un duelo y estaba desempleada. Y en lo que me llamaban para alguna vacante, me ponía a investigar cosas en internet para distraerme. Y pues siempre me ha gustado aprender cosas nuevas. Desde hace tiempo me había llamado la atención el esoterismo y temas de esa índole. Descargué algunos libros de foros, algo particulares. Omitiré sus nombres, pero en verdad eran sitios muy extraños, donde venían cosas de brujería, invocaciones, amarres, etc. Pero también di con otros foros aún más extraños, en donde me topé que tenían fotos de misas que hacían. Había cabras y la gente vestía de negro. Toda la página estaba en inglés y para ser parte tenías que enviar un correo con tus datos y te enviaban una especie de invitación. Pero la verdad, no me atreví porque soy curiosa, pero no quise indagar más allá. Así que salí del sitio y no volví a entrar. Solo me quedé con un par de libros que descargué y empecé a leerlos por curiosidad, pero no entendía nada. Solo había símbolos muy raros y dibujos peculiares. Empezó a dolerme en la cabeza y apagué la computadora. Volví a mis asuntos. Así pasaron algunos días hasta que volví a prender la computadora y me metí a YouTube porque estaba en busca de música nueva
Y ya había estado escuchando música celta porque me relaja y echa a volar mi imaginación. Personalmente soy muy abierta en este aspecto, hasta que empecé a ver que me arrojaban recomendaciones de música con tintes oscuros, donde en la miniatura de la imagen se veía un pentagrama y decía que era un mantra satánico. La verdad me sacó mucho de onda y no lo puse, solo lo ignoré. Así pasaron varios días. Otro día al regresar a casa estaba muy estresada y decidí poner música chamánica para relajarme y meditar. Estaba tan cansada que me quedé dormida. Recuerdo que mi sueño fue tan profundo que tuve un viaje astral bastante denso. En el sueño yo estaba caminando en medio de la nada y a mi lado había un río. Yo me encontraba sin ropa y recuerdo que a lo lejos vi una especie de iglesia, pero estaba en ruinas. Algo me llamaba. Me encontraba con mi familia y solo me miraban. Ellos se encontraban en la planta alta de esa especie de iglesia y yo estaba con ellos. Todos estábamos asomados hacia abajo porque habían cantos extraños. Vi personas vestidas con túnicas negras, como en círculo. La luz era muy tenue y tenían antorchas. Había un pentagrama pintado en el piso como con sal. Yo sentí mucho miedo y volteé a ver a mis padres, pero ya no estaban. Solo estábamos mi hija y yo. En el sueño continuaba sin ropa, pero me percaté que cuando volví a ver a mi hija, mi cuerpo estaba lleno de sangre y sentía mucha presión en mi pecho. Mi hija ahora se encuentra delante de mí y sentía una fuerza que me quería obligar a aventarla hacia donde se encontraban estas personas. Querían que la sacrificara, pero mi espíritu fue muy fuerte y no lo hice. Luché con todas mis fuerzas para poder despertar, y cuando desperté, noté que ya no estaban los cantos chamánicos, sino aquella música satánica que tanto me había arrojado YouTube. Procedí a quitarla lo más rápido posible. Me encontraba muy choqueada y estaba temblando. Intentaba procesar aquella pesadilla. Tuve muchas más pesadillas y también me daban muchas parálisis del sueño en aquel entonces. Tuve mucha ansiedad después de esa experiencia. No sé si llamarla viaje astral o paranormal, pero eran muchas coincidencias dar con todo eso. Yo me estaba volviendo loca. Para no hacer esto más largo, porque ocurrieron cosas muy escalofriantes luego de eso, empecé a pedir ayuda hasta que mi mamá me llevó con una chamana en Guadalajara y me limpió. Dijo que efectivamente estaba cargando con esta energía muy negativa, pero me dijo que no era casualidad, que sí, eran personas malas, que les interesaba hacerme parte de algo. Me advirtió que por ningún motivo debía aceptar invitaciones de gente desconocida y me hizo una limpia. La energía fue tan intensa que tardamos 5 horas en terminar la limpia. Me sentí mejor, pero aquella noche la pasé de lo peor, sin poder dormir, y sentía como hormigueo en mi pecho del lado del corazón. Cuando volví a mi ciudad, hubo manifestaciones leves, y junto a mi familia limpiamos mi casa, como nos dijo la chamana. Nos hacemos limpias cada mes entre nosotros, y todo ha mejorado, hasta la relación con mis padres. Y es que me comentó la chamana que estas personas o entes se pegan a las personas, como yo, que somos más sensibles, y que posiblemente me estaban contactando de manera telepática hasta el punto de encontrarnos en un viaje astral. ¿Tú qué opinas, Stan? La verdad, sé que todo esto suena muy loco, pero en serio, fue real. No le he contado esto a mucha gente, por obvias razones, y la moraleja de todo esto es que tampoco debemos meternos en cosas desconocidas, porque puede que el precio que paguemos sea en serio muy alto. ¿Qué tal, Stan? Yo soy Emilio, y la siguiente historia la conocí hace ya unos años, en mis tiempos de preparatoria, por eso del año 2013. Yo tenía a mi mejor amigo de nombre Guillermo. Con él iba a varias fiestas y eventos que varios tipos de la prepa organizaban. Íbamos a esas fiestas donde te cobraban cover y todos querían armar en este momento un tipo de proyecto X como la película. Eran buenos tiempos, Stan. Yo tenía mi grupo de amigos con los que siempre estábamos, pero
era con Guillermo con quien mejor me llevaba. Es así que cierto viernes, después de clases, decidimos ir a tomar a su casa, que se ubicaba por Santo Domingo, un poco cerca del metro Copilco. Nosotros íbamos en la prepa 6, por lo que su casa nos quedaba un tanto cerca. Llegamos y estuvimos tomando en su sala, pusimos música y andábamos jugando Xbox. Realmente el plan era hacer algo tranquilo, algo relax, diferente a lo que hacíamos cada viernes. Jugamos un rato y después compramos cervezas y terminamos hablando de experiencias paranormales, ya que mi amigo, cuando fui al baño de su casa, el cual se encontraba en el patio, me dijo que tuviera cuidado con la niña. Yo naturalmente le pregunté ¿cuál niña? Y él me dijo que en su casa se aparecía una pequeña y que su familia, así como varios familiares que lo han visitado, la han llegado a ver. Yo fui al baño pensando que solo era una broma. Fui y todo normal. Regresé con mi amigo y bromeando le dije que la niña me vio mientras hacía del baño y me dijo que eso no era broma, que de verdad varios en su casa la han visto. Comenzamos entonces a hablar de cosas paranormales mientras tomábamos. Yo le conté varias anécdotas que mi papá tuvo cuando viajaba en carretera acompañando a un tío que era camionero y cómo veía gente en la madrugada a un costado del camino. Y según el tío, eran los fantasmas de los que han fallecido en la carretera, en accidentes y cosas parecidas. También le comenté varias cosas extrañas que he vivido, las cuales no son muy fuertes ciertamente, pero que personalmente me hicieron creer que el otro mundo es real. Cosas que se movían o tiraban de las repisas en la casa de mi abuelito, donde vivía de pequeño, así como sombras que un día toda la familia vimos en una pequeña reunión. Alrededor de 11 personas observamos cómo una sombra salió del baño de los abuelos y se metió a un cuarto. Y es que una cosa es verlo solo y otra acompañado. Ahí es cuando te das cuenta que esas cosas son reales y no solo una alucinación. Pero me estoy desviando del tema. Mi amigo me contó otras historias. Ya siendo un poco más tarde, un tío suyo llegó a la casa de mi amigo. Entró y nos saludó. Era un señor un poco mayor, de unos 60 años más o menos, el cual solo nos saludó cortésmente. Pero mi amigo al instante le dijo: «Tío, venga, estamos contando historias de terror. Cuéntele a él tus historias o lo que vio allá en Televisa». Su tío pasó y se sentó con nosotros. A mí se me hizo raro que le preguntara a su tío, pero él comenzó a decirle que cuál quería que nos contara. Antes que mi amigo respondiera, él comenzó a hablar y dijo que había tenido trabajos en todos lados y en algunos lugares ha visto y experimentado cosas inusuales. Nos comenzó a decir que trabajó en un bar o una disco en Xochimilco. Estuvo como empleado de limpieza y dijo que allí había muchos entes, porque si bien cuando el bar estaba lleno no pasaba nada, una vez cerrado o antes de abrir, siempre pasaban cosas raras. Nos dijo tal cual que les aventaban los vasos o las copas, o que se escuchaban voces en los baños. Él decía que tenía la hipótesis que en esa disco hacían cosas raras, o bien que tenía un pasado turbio. Así nos contó varias experiencias, hasta que llegó a la historia por la cual te estoy escribiendo esto. Él dijo que a finales de los años 80, un amigo lo metió a trabajar en Televisa San Ángel. Su amigo trabajaba en el staff de no sé qué programa, pero necesitaban en ese momento personal de limpieza para un área en específico. Es así que el tío aceptó. Me cuenta el señor, que hasta este momento recuerdo que se llamaba Sergio, que entró emocionado a la televisora, sobre todo porque aquel amigo suyo siempre le comentaba que veía a los actores y actrices caminando como si nada en los pasillos, y si algunos eran amables, podrías pedirle un autógrafo. El señor dice que entró y todo transcurría normal. A veces tenía que entrar a los foros para labores de staff, ayudándole a su amigo a colocar cosas de los sets. Dice que vio a varios famosos, que no recuerdo con exactitud, así como uno que otro conductor. Él se la pasaba limpiando y haciéndole de todo. En el trabajo conoció a unos electricistas, con los cuales se llevó muy bien, y con ellos dice que regularmente iba a comer a un almacén donde guardaban cosas de escenografía.
En una de tantas comidas, los técnicos eléctricos le comentaron que en el almacén de escenografía, así como en un foro en específico que el señor no recordaba, se veían cosas sobrenaturales y también que se escuchaban ruidos extraños. Esto el señor Sergio lo descubrió al pasar del tiempo, ya que asegura que un día por la noche lo espantaron en el almacén. Dice que vio una sombra que creyó que era un compañero suyo, pero cuando fue a ver al cuarto donde se había metido, no había nadie, y él salió corriendo. Así me contó otras pequeñas cosas que vio, pero lo que más me sorprendió fue algo que me dejó perplejo, y es que resulta que una noche tuvieron que quedarse él y otros compañeros para un evento importante o un show especial al día siguiente por la mañana, que creo que sería sábado. El tío de mi amigo me dijo una palabra en específico para referirse a este show, pero no lo recuerdo. El punto es que esa noche compañeros y él trabajaban en algún foro instalando todo, mientras que otros se encargaban de llevar toda la escenografía a ese foro. Por eso de la medianoche a las 12 o 1 de la madrugada mandaron al tío Sergio y a un compañero por una escalera especial. Tenían que ir los dos, creo que porque era muy grande. Esta escalera resulta que estaba en otro foro. El foro supuestamente estaba en un sótano, o bien era un foro subterráneo. Ahí descendieron Sergio junto con su compañero. El señor me dijo que había una puerta para entrar al foro y que su colega la abrió con llave. Al entrar, todo estaba en completa oscuridad, pero notaron algo que estaba iluminando al fondo del foro. Era fuego. El compañero rápidamente se alertó, creyendo que se estaba iniciando un incendio, pero el tío se dio cuenta de que no era que se estuviera quemando algo, sino más bien era fuego concentrado en un solo lugar. Él se acercó sigilosamente a la luz y vio que lo que alumbraba eran antorchas. Aparte, ahora escuchaba una música instrumental rara, así como lo contó. Dijo que no recordaba tal cual qué tipo de música era. Así exactamente me lo dijo. Se acercó un poco más y detrás de una pared improvisada, dice que vio alrededor de 10 personas sentadas en círculo. Él se quedó impresionado por lo que estaba observando, pero lo que más lo dejó impactado fue ver quiénes eran esas personas que estaban en círculo. Dijo que algunos de ellos tenían máscaras blancas, pero que había otras personas que podía ver perfectamente, y sobre todo que eran rostros conocidos. Eran personalidades importantes y conocidas de la televisión. Dice que vio a un conductor de noticias muy importante, si no es que el más importante del momento. Estaban también actores de la época que ya eran nacionalmente conocidos, que tenían shows de comedia, y había una mujer, la cual tenía un programa popular a finales de los 80s, conductora, la cual tuvo invitados como Luis Miguel, Caifanes y Juan Gabriel. Creo que así ya te lo puedes estar imaginando. Dice que ellos estaban con poca ropa y parecían tener algo dibujado en sus cuerpos. Él vio esto y retrocedió, empujando a su compañero hacia atrás para salirse. Rápidamente subieron y el tío le dijo a su compañero lo que había visto y sobre todo a quienes había visto. Se regresaron con sus compañeros, los cuales estaban instalando todo en el otro foro. El tío Sergio fue con el jefe del equipo de staff, por así decirlo, y le comentó lo que había visto. Para sorpresa de Sergio, él no se sorprendió y le dijo en un tono serio: a veces esta gente hace cosas así. Yo también lo he visto cuando me quedo de noche. Regularmente tienen mucho cuidado y hacen lo posible para que nadie se dé cuenta. Seguramente olvidaron cerrar con llave la puerta del foro o no la trabaron para que nadie entrara. Aquí debo decirte que reconstruí con mis palabras lo que dijo el jefe del tío Sergio, ya que no recuerdo con exactitud lo que me dijo. Pero el punto es que se sabía de este tipo de actividades. Cuando yo escuché esto me extrañé mucho, ya que él me lo contaba muy seguro. Era difícil pensar en ese momento que estuviera inventándome todo eso. Además, ¿para qué lo haría? El señor continuó su relato diciendo que esperaron un rato para ver si esas personas que estaban haciendo prácticas raras se iban,
ya que me dice que necesitaban forzosamente esas escaleras, por lo que de nuevo el señor Sergio y su mismo compañero con el que había ido antes, después de pasado un tiempo, volvieron a bajar a ese foro subterráneo. Ellos, al descender y al estar enfrente de las puertas del foro, descubrieron que las escaleras que necesitaban se encontraban afuera del acceso al foro. Es decir, que alguien parecía o sabía qué era lo que iban a buscar y se lo dejaron afuera como para evitar cualquier tipo de molestia. Tomaron las escaleras y se fueron a acabar el trabajo. Él me cuenta cómo al pasar de las semanas sabía por medio de uno de los miembros del staff más experimentado que casi siempre cuando organizaban ese tipo de reuniones misteriosas lo hacían los días viernes, y que a partir de que al parecer se vieron expuestos por el señor Sergio, tuvieron mucho cuidado para no ser vistos de nuevo. Esta historia me impactó en su momento, pero después de escuchar tus historias, y sobre todo los icebergs sobre la televisión mexicana, me hicieron pensar en que esta historia es más que real. El tío me continuó contando que él duró trabajando en la empresa un par de semanas más, y que él entendió muy bien el trabajo, y que se estaba convirtiendo en un buen elemento en diferentes áreas dentro de Televisa, pero me asegura que lo despidieron, supuestamente por recorte de personal, pero después se enteró que solo a él y a 2 compañeros más los habían corrido, pero él cree que fue por otros motivos más oscuros. Él se pregunta por qué hacían este tipo de cosas, y sobre todo en la televisora. Fácilmente podrían llevar a cabo eso en cualquier otro lugar, con mucha más discreción, pero ¿por qué exactamente ahí, con tanto flujo de personal, yendo de un lado hacia otro? Y si bien era de noche, me dijo que en Televisa siempre hay personas. Esto hace que yo mismo me cuestione. ¿Hacían una especie de ritual, como para la televisora, o bien para ellos? Y me refiero a quienes llevaban a cabo ese ritual, entre comillas. ¿Acaso era para que siguieran teniendo éxito? Eso no lo sé, pero esas personalidades, las cuales me mencionó el tío Sergio, fueron eminencias en la televisora, por lo cual tal vez ese ritual o lo que sea que estuvieran haciendo les ayudaba a seguir siendo exitosos. Fue algo fuerte cuando me contó todo esto, porque lo hizo de una forma muy emotiva, como si hubiera sido algo muy impactante en su vida. A estas alturas de mi escrito, espero que entiendas que contar algo así es fuerte, y el señor se lo guardó durante mucho tiempo, pero con los años se lo contó a la familia. Aquella noche seguí escuchando historias de terror del señor que tuvo mientras trabajaba de madrugada en una fábrica, así como reafirmarme la presencia de la niña en casa de mi amigo y contarme otras cosas que pasaban ahí mismo. Recuerdo que terminando de hablar me quedé con cierta incertidumbre, al igual que en este momento que te escribo todo esto. Yo hablé posteriormente con mi amigo acerca de la experiencia de su tío, sobre todo para que me recordara ciertos detalles que había olvidado, y en esta conversación sacamos teorías para imaginar si tal vez en Televisa San Ángel o en alguna otra televisora harán cosas similares, y puede que lo que haya visto el señor Sergio solo haya sido una probada de lo que realmente hacen, que pueden ser cosas mucho más fuertes, o al menos eso considero yo. Esta es una historia que sin duda me dejó pensando, y espero que la historia te sirva. Si no la publicas, mínimo dime que la leíste. Te mando un abrazo, Stan, y espero pronto contarte yo personalmente las historias paranormales que he vivido. Saludos. Nazaret Cortés nos cuenta: Hola Stan, soy una vieja suscriptora en el canal. El motivo del mensaje es que me gustaría contarte lo que a mí me pasó una vez con una secta en la cual estaban involucrados mis vecinos. Espero que te guste y tal vez te sirva para un video. Cuando tenía 12 años, recuerdo que una pareja se mudó a un costado de mi casa. El hombre era un conductor de ruta, de tipo bus, y la mujer una ama de casa. El hombre salía desde la madrugada hasta la noche de su trabajo,
dando a entender que ella estaba sola en casa. Todo parecía normal. Tiempo después se esparcieron rumores en la cuadra de que el hombre tenía una amante y que su esposa lo dejaba, pero ese no es el punto de esto. Pasó el tiempo y no había problemas sobre ellos. Los tachaban de buenos vecinos. Creí esto, pero todo cambió respectivamente en una noche. Si no mal recuerdo, eran las 2:30 de la madrugada de un día jueves. Me desperté ya que tenía sed, así que fui a la cocina sin antes tomar mi teléfono, yendo tranquilamente al lugar sin encender las luces, para no molestar a mi familia y despertarla. Mientras me servía el agua, empecé a escuchar murmullos, cosa que se me hacía algo raro, ya que nadie está despierto normalmente a esa hora. Por curiosidad, al escuchar esto, dejé el vaso en la barra y salí para ver qué era ello, iluminándome con la linterna del teléfono. Tengo que aclarar que mi casa es de 2 pisos y la casa del vecino es de un solo piso, dándome buena vista para ver lo que sucedía. Fui muy cautelosa al momento de salir a investigar. Me asomé para ver el origen de aquellos murmullos. Jamás pensé nunca ver algo así con mis propios ojos. Apagaría la luz de mi teléfono. Al asomarme, me encontré con que estaban haciendo un ritual satánico. Eran 10 personas en túnicas, rodeando una estrella que era iluminada con velas, y en el centro había un animal, un can, el cual estaba atravesado por varios cuchillos, que aún seguían clavados. Yo estaba horrorizada con aquello. Sentía mi cuerpo temblar, cubriéndome la boca ante el asombro de aquello que estaba mirando. Yo misma quedé en shock hasta que uno de estos tipos volteó hacia arriba y me vio señalándome, causando que los demás voltearan y me miraran. Asustada, corrí de nuevo adentro, cerrando con rapidez la puerta, y me fui a mi cuarto, cerrando igualmente y cubriéndome con las sábanas, mientras temblaba y lloraba en silencio, porque no quería despertar a mi hermana, con la cual comparto cuarto. No dormí en toda la noche por miedo a aquello. Al día siguiente no salí de casa por miedo a que ellos me hicieran algo, y ni siquiera me asomaba por el terror que sentía. Pasaron los días y aquellos vecinos se mudaron de la casa poco después, porque estos se divorciaron y tomaron caminos diferentes. Hoy en día tengo 17 años y actualmente hay una familia habitando aquella casa. Han sido unos buenos vecinos, pero cada vez que volteo a ver aquella casa, no puedo evitar sentir un escalofrío ante aquel recuerdo que sigue grabado en mi memoria. Son nos comparte su historia. Hola Tristan, te mando este correo como respuesta de uno de tus videos hablando acerca de sectas. Llevo tiempo viendo tus videos, así que sé muy bien de lo que hablan los temas, y debo decirte que me gustan mucho tus videos. Sin más preámbulos, voy a contarte y confirmarte sobre la historia del chico de la secta de Naucalpan de Juárez. Yo vivo en la zona de Lomas Verdes, un poco más alejado de la zona comercial. Mi colonia es popular, por ende siempre hay lugares baldíos, construcciones, casas en obra negra y demás. El caso es que, escuchando la historia de esta persona, yo misma conocí a esa secta que menciona. Hace unos años, unos 5 aproximadamente, frente a mi casa había un terreno en construcción de 2 pisos, el cual servía como bodega. Ahora siendo un taller mecánico, pero en su tiempo albergó algo realmente desagradable. Todo comenzó una tarde que varias camionetas nuevas y enormes empezaron a llegar a la colonia. Como sabrás, no es común este tipo de camionetas aquí, así que la gente empezaba a salir. Personas de mucho dinero. Se veía que eran extranjeros en su mayoría. Llegaron por último una persona que realmente no recuerdo, con su camioneta llena de cajas, con lo que parecían ser gallinas negras. Para ese entonces teníamos una idea de lo que se trataba. Pensamos que eran santeros, pues todos vestían de blanco, un blanco muy brillante. Las reuniones no se escuchaban, pero para mi suerte, la ventana de mi cuarto da perfectamente a su patio, así que ahí veíamos cómo ultimaban a las gallinas.
cómo bailaban y cómo hacían fogatas. Esa misma noche que empezaron con sus cantos, un poco más llamativos, mi mamá se asomó para ver qué era. Una vez notó que eran personas, todas con túnicas moradas, cubiertas de la cara. El líder volteó a donde mi mamá estaba y señaló. Evidentemente ella se escondió. Parecía que sabía cuando los observábamos. Los días siguientes, en la avenida principal, se encontraban las mismas cajas distribuidas en los cruceros. Estas solo se quedaban con las cabezas de gallina y se encontraron muchas de ellas en varias ubicaciones. La última vez que los vimos, llevaban un león bebé en una jaula, invitando a las personas a verlo, pero esa misma noche nos dimos cuenta que algo le pasó. De eso no encontramos más rastros. Por mi cuenta yo escuchaba todo. A veces me asomaba y finalmente a mi perro lo amenazaron porque empezó a ladrar justamente hacia su dirección. Esto duró un año entero, hasta que en una reunión, la última por cierto, fueron otras personas a amedrentarlos justamente a su puerta. No sé si esas personas, las que hacían los rituales, debían algo. Después de eso, jamás los volvimos a ver. Pero en ese lugar se pueden sentir cosas extrañas. Yo creo en todo eso, y si soy honesta, a veces veo cosas. Esto desde que ellos llegaron. Las cosas se movieron de su lugar y cada vez más seguido aparecían sombras por mi casa y los alrededores. Sé que mi historia no es tan increíble como otras, pero tenía que contarla después de ver tu video. Por favor, si la cuentas o la lees, házmelo saber. Te mando un saludo, Stan. Hola, Stan. Esta vez tengo una historia muy corta, ya que sucedió muy rápido. Un día, mi mamá y yo íbamos a San Agustín Ecatepec, Estado de México, a comprar unos zapatos, ya que en esa avenida hay un tianguis y zapaterías que están hasta las 9 de la noche. Y nos metimos entre las calles, y en eso vimos que se detuvo una camioneta. Parecía ser de mudanzas, y enfrente había una reunión bastante rara por la música, que eran como tambores, similar a la de los aztecas. Antes de pasar, vimos como una persona se bajó de la camioneta que antes te había mencionado y abrieron la parte de atrás. De ella bajaron a un par de niños vestidos completamente de blanco, con los ojos vendados. En ese momento me espanté. Te lo juro, Stan, pensamos que eran niños raptados. Al verlos vendados me imaginé lo peor. Mi mamá y yo queríamos ayudar a los pequeños. Por suerte vimos que se avecinaba una patrulla, así que caminamos muy lento para ver si hacía algo, pero vimos que solo se detuvieron unos segundos en el tope y siguió su camino. Mi mamá se sorprendió y me jaló para seguirnos rápido. Le dije que yo quería ayudarlos y ella me respondió que no. En eso volteó la mirada y noto que sale una señora de la reunión vestida totalmente de blanco. Recogió a los niños y los llevó hacia la reunión. Lo más tétrico de todo es que a los niños los llamaban por su nombre. Me di cuenta de que era una reunión como de una religión rara. ¿Quién sabe cuál haya sido? Hasta el momento sigo sin entender por qué esos niños estaban vendados de los ojos. ¿Qué iban a hacer con ellos? No tengo idea de qué pasó después. Desde que escucho tus videos de sectas, me acordé de ese suceso y no sé por qué siento que esa era una tipo secta. Y bueno, Stan, he pasado por esa casa, pero no veo nada fuera de lo común. Pero vaya que esa experiencia sí me dejó marcado. Hola, Stan. Mi historia sucedió mientras yo cursaba el nivel medio superior, para ser preciso en la preparatoria 7, que se encuentra justo detrás del mercado de Sonora, del cual he escuchado muchas historias y también videos de TikTok. Aquí te haré un pequeño paréntesis en decirte que jamás vi algo raro en el mercado, más que mucha gente que se nota hace prácticas esotéricas, así como los camiones llenos de animales, los cuales llegaban y llegaban como en la Merced llega la fruta, como un simple mercancía.
Más allá de eso, hay mucho mito en torno al mercado. Como leí hace poco en una publicación donde decían que en Halloween o Día de Muertos nos sacan temprano para evitar que nos hagan algo personas de por ahí, cosa que nunca pasó, por lo menos no en el transcurso en el que yo cursaba, que fue del 2013 al 2016. No sé si antes se hizo, pero dudo mucho de esa leyenda que se habla. El punto es que aquí viví cosas por demás curiosas, pero una que de verdad me dejó traumada es la siguiente. Yo actualmente ya me titulé, y si bien en CU vi muchas cosas raras con respecto a sectas que existen en varias facultades, y esto te lo puedo asegurar, jamás asistí a ninguna, pero muchos sabían que existían, y nunca me acerqué a ellas por lo que viví en la preparatoria. Fue una cadena de experiencias raras que me llevaron a ver las cosas de distinta manera, y sobre todo no confiar en los demás, aunque eso me ha llevado a no ser tantas amistades, o que me cueste mucho trabajo entablar tan siquiera una amistad, pero fuera de rodeos te cuento. Esto pasó a mediados del segundo año. Asistí con amigos a un bar cerca del Zócalo. Éramos 3 amigos, el bar estaba en República del Salvador, me parece. Solo fuimos esa vez y nunca volvimos. Recuerdo que cuando llegué, nos sentamos en una mesa y nos pusimos a tomar, según se iba a presentar una banda y nosotros esperábamos. Eran aproximadamente las 6 de la tarde, y mientras estábamos tomando, vimos que entraron 3 chicas, bastante lindas. Nos llamaron la atención, así como de otros tipos que estaban ahí. Así como jóvenes que estábamos, charlábamos sobre ellas, y decíamos entre nosotros que deberíamos ir a hablarles. Las chicas estaban en su rollo, pero de pronto, mientras hablábamos de ellas, pareció que nos escucharon y volteaban constantemente a vernos. Lo curioso es que era imposible que nos oyeran, ya que se encontraban como a 5 metros de distancia, y nosotros no hablábamos fuerte, añadiendo que la música estaba un tanto alta. Al ver esto, dijimos ingenuamente que tal vez habíamos llamado la atención de las chicas. Eso por lo menos en ese momento me dio valor, y le dije a mis amigos que si ellos compraban otra botella, yo me acercaría con las chicas. Aceptaron, y así fue como con bastantes nervios me acerqué a ellas, a las cuales les dije hola, y una de ellas me respondió el saludo. No sé de dónde me salió para decirles que estaba con mis amigos tomando, y que al ver que venían solas, se me había hecho buena idea que vinieran con nosotros para conocernos, y así estar todos acompañados. En aquel momento, cuando les dije todo esto, creí que me rechazarían, pero para mi sorpresa, todas me sonrieron y me dijeron que estaba bien, que ellas también se sentían solas. Es así que nos pasamos a otra mesa para que estuviéramos todos y empezamos a platicar. Yo hablé con una de las chicas que a mí, personalmente, se me hizo la más linda de todas. Una chica delgada, de ojos color miel. Llevaba puesto unos lentes con un armazón oscuro, que su forma la recuerdo perfectamente, ya que eran curiosamente grandes. Esta chica era alta y tenía su pelo largo y castaño. Conversamos sobre la escuela, le platiqué en dónde iba. Ella me dijo que iba en el CCH Sur y que había ido con sus amigas a un museo cerca del centro, y después habían pasado a ese bar a tomar algo. Si bien la chica era linda y también muy simpática, había algo en ella que me causaba extrañeza. En su momento yo lo tomé que era por conocer a alguien así, de esa manera tan abrupta, pero ahora sé perfectamente por qué sentía eso. La banda tardó en llegar unas 2 horas, pero yo ya estaba bien entrado con la chica. La abrazaba y bailábamos. No estábamos borrachos, pero nos animamos muy bien, tanto sus amigas como mis compañeros. Llegó la banda y tomamos un poco más. Finalmente, después de un rato y de cantar, yo ya estaba algo tomado, pero consciente. Mis amigos sí estaban un poco más tomados, ya que ellos, al parecer, congeniaron con las chicas, pero no a tal grado como yo con Julie, como se llamaba esta chica. De pronto las amigas fueron al baño y se llevaron a Julie con ellas. Me quedé con mis amigos, con los cuales no había hablado desde hace rato, y me dijeron animados que ya estaba conectando bien con Julie. Les dije que sí y les pregunté cómo iban ellos. Dijeron que bien, pero no como yo. Llegaron las chicas y nos dijeron que si gustábamos ir a una fiesta, la cual estaba algo cerca. Los 3 dijimos que sí. La dichosa fiesta
estaba a unas cuadras de distancia. De hecho, estaba rumbo a la preparatoria, cerca de la Merced. Francamente no recuerdo las calles. Salimos del bar por eso de las 8. Llegamos a la fiesta 15 minutos después, caminando las desoladas calles del centro. Yo iba abrazando a Julie. Por fin llegamos a la fiesta, que era en una vecindad, un edificio viejo de esos que abundan en el centro. Recuerdo que entramos y era un patio cuadrado, bastante amplio, y con las escaleras a los costados que llevaban a los pisos superiores. La ubicación de la vecindad no te la puedo decir exactamente. Solo recuerdo que en la esquina había un Oxxo. Entramos a la fiesta y ellas saludaron a unas chicas. Estábamos con toda la gente. Eran alrededor de unas 30 personas o más. Las chicas se fueron y regresaron otra vez con nosotros. Julie me dijo que subiera con ella. Según por sus palabras, quería mostrarme algo. La vecindad era grande, pero parecía que nadie vivía ahí. Fue entonces que noté que eso, más bien eran como bodegas, donde guardaban cosas. Al menos esa impresión me dio. Llegamos al tercer piso de la vecindad y entramos a un cuarto que parecía tal cual una casa, pero una casa muy bien arreglada, que iba acorde a los buenos días de aquella vieja construcción. Entramos a esa casa, pero había otro cuarto. Julie se paró frente a mí, me tocó la cara y me dijo que me dejara llevar y me dio un beso. Acto siguiente, caminamos hacia otro cuarto. Había una chica en la entrada, la cual de manera brusca me aventó algo al pecho. Lo desdoblé y era una capa oscura. Cuando volteé a ver a Julie, ella ya se la estaba poniendo. Le dije qué pasaba y ella no me respondió. Sencillamente entró a la habitación. Yo ingresé con un sentimiento de vacío e incertidumbre a una sala grande como de unos 5 por 5 metros, la cual estaba iluminada únicamente por decenas de velas y varias chicas encapuchadas que al momento que entré voltearon a verme e hicieron espacio para que Julie y yo nos uniéramos. De otra habitación entraron 2 personas igual encapuchadas, las cuales se quitaron la capucha y no tenían nada abajo. Era un hombre y una mujer. Ellos se pusieron en el centro del círculo y comenzaron a intimar enfrente de todos. Julie, mientras pasaba eso, me apretó la mano y simplemente volteó a sonreírme. Yo no quise ver eso y tenía ganas de irme. Volteé para todos lados y ahora mi vista ya se había acostumbrado a la poca luz de la habitación. Entonces vi varios símbolos que estaban en las paredes y en el techo. Los símbolos no los conozco, no los había visto ni los he vuelto a ver después. Los símbolos parecían pintados con alguna tinta oscura, ya que las paredes eran blancas y resaltaban mucho. Aquella pareja en medio del círculo estaba ahí y de pronto las chicas que estaban alrededor comenzaron a decir. Simplemente decían con una voz muy grave y profunda que no parecía de una mujer. No decía nada, solo era ese sonido. Yo estaba sudando y volteé hacia arriba preguntándome qué pasaba, por qué seguía ahí y por qué diablos no me largaba. Sin mentirte, algo me lo impedía. Aquellos tipos que estaban en medio del círculo se levantaron de pronto. Yo ni siquiera quería verlos, por lo que yo alcé mi mirada y de pronto vi como de la pared que estaba a mi costado derecho salió una cara de la pared. No sé si puedas entenderme, pero era como si alguien se asomara o traspasara la pared. Pero esta era obviamente sólida, puedo jurarlo. Esa cosa que se asomó era completamente oscuro. Podía notar los relieves del rostro gracias a las velas, ya que incluso vi sus ojos que también eran negros y observé su boca, la cual abrió y esta también era completamente oscura, al igual que sus dientes. Era una sombra pero con dimensión. La presencia de eso se sentía a flor de piel. Incluso era tal su energía, no sé cómo llamarlo, que hizo que se me taparan los oídos. Y también me mareé un poco, o creo que fue la impresión. Sin darme cuenta, Julie me jaló hacia el centro del círculo mientras comenzaba a quitarse sus prendas. Tal vez fue el instinto de supervivencia, o tal vez el subconsciente hizo que despertara de ese trance que parecía que me tenía atrapado. Hice a un lado a las chicas que formaban el círculo y tiré accidentalmente algunas velas, pero antes de hacerlo, Julie me tomó del brazo. Tenía mucha fuerza y apenas me pude zafar.
Me dejó el brazo sangrado por sus rasguños. Bajé a la fiesta, la cual seguía como si nada. Traté de buscar rápidamente a mis amigos. Fui al lugar donde los había dejado. Me quité la capucha y no los encontré. Busqué por todos lados y con el miedo que Julie y demás personas que estuvieran con ella bajaran y me hicieran algo, provocó que saliera de la fiesta y tratara de buscar alguna calle conocida que me sacara de ese infierno. Caminé y pregunté dónde estaba el Zócalo. Guiado por lo que me dijo un señor, salí con mucho miedo hasta el Zócalo y me metí rápido al metro. Una vez abajo, el policía de los torniquetes me detuvo, y es que en ese momento yo no había notado que tenía el brazo teñido de rojo por el rasguño de aquella chica, y aparte mi actitud se le hizo muy sospechosa. Me interrogó y yo lo único que tenía a decirle fue que había ido a una fiesta y que me habían tratado de asaltar. El policía, al cual era un tipo muy joven, me dijo que me sentara y que si quería podía hablarle a algún familiar. Yo le dije que no era necesario. Fue a la taquilla y sacó una venda y me cubrió la herida. Dijo que me fuera con cuidado, con un tono amigable. El camino a casa fue como en piloto automático. Solo recuerdo que la gente se me quedaba viendo. Llegué a casa cerca del metro normal. Mi hermano estaba afuera con su novia. Me vieron llegar. Él siempre me recuerda que llegué como un zombie a casa. Y estando con ellos le conté todo tal cual lo que había pasado. La novia de mi hermano recuerdo que me miró extraño, pero mi hermano me creyó. Me dijo que me pasara a la casa y me bañara, y que en un momento hablaríamos. Mis padres no estaban, por lo que fui directamente al baño. Le hablé a uno de mis amigos, Roberto, y antes de decirle algo, me dijo con insultos, pero obviamente jugando, que cómo me había ido con Julie. Yo le dije todo. Sentí que no me creyó, o tal vez no me entendió porque él estaba algo tomado. Lo que me preocupaba es que no sabía dónde estaba. Quizá estaba pasando por lo mismo que yo en aquel ritual extraño. Pero no. Al día siguiente me quedé de verme con estos dos amigos. Fuimos a Chapultepec y les platiqué todo lo que había pasado. Ellos me dijeron algo que me recorrió la espalda con un escalofrío. Y es que se supone que ellos se fueron de la fiesta porque supuestamente las amigas de Julie les dijeron que me había salido con ella a otro lugar y que no regresaríamos. Ellos se extrañaron mucho, sumando a que ellas los dejaron solos y no volvieron a aparecer en la fiesta. Es así que ellos decidieron irse, pensando en que, verdad, yo me había ido sin avisarles. Nosotros, al escuchar nuestras versiones, nos quedamos en silencio. ¿Qué carajos pudo haber pasado? Ya que ¿por qué le mintieron a mis amigos? Vale la pena decir que esto provocó que saliéramos menos a bares y solo a fiestas de conocidos de la prepa. Y aquí están. Después de escribirte todo esto me pregunto, ¿de qué fui partícipe? ¿Qué era esa entidad que vi que salió de la pared? ¿Quién era Julie? Si es que se llamaba así. ¿Acaso esas chicas hacen eso continuamente? ¿Y tal vez alguien ya ha caído en su trampa? Eso no lo sé. Son incógnitas que prefiero no responderme. A los pocos que les he contado la anécdota, me han dicho que se trataba de un aquelarre, pero no entiendo por qué esa pareja tuvo intimidad en medio del círculo. ¿Qué querían hacer? Algo muy raro que me da escalofrío de pensar, y eso que ya tiene 10 años de que me sucedió. Stan, te mando un gran y fraterno saludo. Espero que leas esta larga y aterradora vivencia que me tardé mucho en redactar. Todo para que se entendiera con claridad. Saludos.